Hola, buenas tardes, buenos días o buenas noches, cuarenteñas, ¿cómo están? Vamos a aprovechar este ratito de sol y un ratito de paz para grabar un poquitito más de la clase de genética de poblaciones. Entonces, habíamos dicho que lo que Hardy y Weinberg demostraron fue que eliminando todos los factores de variación más evidentes, como podían ser la mutación, las migraciones, la selección natural, la selección sexual, etcétera, digamos, todas las circunstancias que podían generar cambios en las frecuencias alélicas de manera más evidente, la recombinación por sí sola, generación tras generación, no iba a modificar las frecuencias alélicas. Entonces, la recombinación no es un factor de cambio. La recombinación lo que hace es permitir la variabilidad y la generación de nuevas combinaciones, pero no va a modificar las frecuencias alélicas dentro de una población y no va a modificar tampoco las frecuencias de los genotipos homocigotas dominantes, recesivos o heterocigotas dentro de una población. Entonces, una vez establecido eso, lo que nos queda ahora por estudiar y lo que le queda por estudiar en la genética de poblaciones es los demás factores de cambio que sí están, digamos, y son mucho más evidentes, de qué manera actúan, si intervienen o no, direccionando el sentido del cambio o no, etc. Y habíamos dicho entonces, digamos, como contraposición a esas poblaciones ideales, que en las poblaciones reales sí iban a ocurrir esos factores de cambio, que sí iba a haber mutación, que sí iba a haber migraciones, que sí podíamos tener poblaciones muy pequeñas donde las leyes de probabilidad no se cumplieran, que hubiera selección sexual, que hubiera diferente viabilidad para los distintos alelos, es decir, que haya selección natural, etc. Todos esos factores de cambio existen y son los que estudia la genética de poblaciones, que se dedica a ver, bueno, cómo operan, cuál es la función que tienen dentro de las poblaciones, si van a estar determinando o no el sentido del cambio, de qué manera, cuál es su importancia, etc. Por otro lado, habíamos dicho que en las poblaciones naturales lo normal es la variabilidad, ¿sí? Que haya variación es parte de la normalidad de lo que vamos a esperar en las poblaciones naturales. Tal es así que la evolución se puede describir desde el punto de vista genético como los cambios en las frecuencias alélicas en una población a lo largo del tiempo. Y un ejemplo muy estudiado de esto, que lo van a ver como un ejemplo de microevolución a escala humana, es decir, que ocurre en un tiempo que nosotros los humanos podemos lograr ver, visualizar, es el ejemplo de la mariposa Biston betularia. El caso de Biston betularia y el melanismo industrial es muy estudiado, muy conocido, porque hubo un cambio evolutivo muy visible, muy evidente, que está documentado, que pudimos visualizar a escala humana. ¿Qué es lo que pasó? En la época de la revolución industrial, la mayor producción energética se realizaba a través del carbón y la minería, lo cual produjo muchísima contaminación en los alrededores de las grandes urbanizaciones, de las urbanizaciones industrializadas. Bajando. La siguiente. No olvidéis las lámparas. Vamos a bajar. Deje paso. Busco trabajo, lo que sea. ¿Sabes si conocen? No lo sé. Tiene que hablar con el señor Dansar. Dios mío. ¡Todo el mundo fuera! ¡Por allí! ¡Charlene está debajo! ¡Charlene! ¡Están enterrados! ¡Venid, no hay tiempo que perder! ¡Sacad los escombros rápido!
cabeza no tiene nada. En el pecho tampoco. ¡Ah! La pierna está rota. ¿Tú eres el padre? Sí, doctor. No llores. Ya ves que no se ha muerto. Será mejor que me ayudes. Muy bien. Otra vez esos malditos entibados. Ya os había avisado. Y queréis ir a la huelga porque se os obliga a entibar mejor. ¿Y quién pagará los platos rotos? La compañía, claro. Esa contaminación produjo una gran disminución en la población de líquenes. ¿Vieron ustedes cuando van a algún bosque, a algún lugar que no está en la ciudad, que se encuentran con árboles que están como manchados, la corteza está como manchada, tiene como manchones de distintos colores? Bueno, esos son los líquenes, eso que están en las cortezas de los árboles. Son muy diversos, tienen muchísimas formas, colores, tamaños, etc. Y son asociaciones de musgos y algas que son sistemas biológicos muy sensibles y que son muy sensibles a la contaminación. Entonces se usan como bioindicadores de contaminación. Seguramente los van a estudiar en materias futuras ustedes como bioindicadores de contaminación, porque son parte de los primeros sistemas biológicos que empiezan a desaparecer en cuanto aumenta la polución. Entonces, ¿qué pasó? Pasó que empezaron a disminuir entonces los líquenes. Y estas mariposas, Viston betularia, que se posan en los troncos de los árboles, son comidas por pájaros. Y tienen dos morfos, uno clarito y uno oscuro. El clarito es muy críptico en un contexto donde el árbol, el tronco del árbol, está muy tapizado de líquenes, mientras que el oscuro es mucho más críptico en un contexto donde el árbol ha perdido los líquenes y además tiene un montón de hollín depositado en su corteza. Esos dos morfos ya existían desde mucho antes de la Revolución Industrial. Y el morfo clarito era el más abundante antes de la Revolución Industrial. ¿Por qué? Porque los pájaros que comían esas mariposas pasaban cerca de un árbol, detectaban mucho más fácil a la mariposa oscura que a la mariposa blanca. Entonces las mariposas oscuras eran comidas con mucha más frecuencia y por lo tanto esos morfos eran mucho menos abundantes y los morfos blancos claritos eran mucho más abundantes. Tal es así que antes de la época de la Revolución Industrial, toda la documentación que hay en museos en general de Viston betularia es la de los morfos blancos. Luego, cuando empezó la contaminación, los morfos blancos empezaron a hacerse más evidentes para los predadores y los morfos oscuros empezaron a hacerse más crípticos, con lo cual los predadores comenzaron a comer mucho más a los morfos blancos. Y de este modo el morfo oscuro se hizo mucho más frecuente. En un principio creyeron que se trataba de dos especies distintas, empezaron a analizar, cuando empezaron a investigar encontraron que había alguna documentación muy vieja en museos donde aparecían los morfos oscuros, pero en general toda la documentación que aparecía previa a la Revolución Industrial era el morfo clarito.
Luego entonces cambiaron las frecuencias de manera muy significativa y los morfos claritos empezaron a hacerse mucho más escasos, mientras que los oscuros empezaron a hacerse más frecuentes. Y entonces, para ir calentando motores, todavía no entramos en evolución, lo van a ver con Lía ese tema, pero para ir calentando motores podríamos definir a la evolución como el cambio de las frecuencias alélicas en el reservorio génico de una población de una generación a la siguiente. Entonces, para que haya evolución, para que ocurra cambio, para que las poblaciones cambien, es condición necesaria que haya variabilidad. Si no hay una variación inicial con la cual producir un cambio, no hay cambio posible. Se cambia a partir de que existe una diversidad. En este caso, una biodiversidad a nivel genético. ¿Sí? Estamos estudiando esa parte, que la van a repasar más tarde cuando vean diversidad y van a ver niveles de biodiversidad, van a ver que el genético es uno de los niveles de biodiversidad. La diversidad entonces se empezó a estudiar a comienzos del siglo XX, cuando se empezaron a hacer todos estos experimentos respecto de las isoenzimas, respecto de la posibilidad de modificar la media de zetas en drosófila, etc. Todos estos experimentos que se empezaron a hacer a comienzos del siglo XX fueron modos de empezar a entender y cuantificar la variabilidad. Se estima que aproximadamente el 25% de los genes en nuestra especie tienen variantes alélicas. En Drosophila se determinó que aproximadamente el 12% de los genes tienen variantes alélicas. Es decir, hay un montonazo de genes que es verdad que no tienen diversidad, que no tienen variantes alélicas y en general tienen que ver con proteínas que cumplen funciones muy esenciales, muy vitales y para las cuales no se admite esa variación. Por ejemplo, las proteínas que conforman una bomba de sodio-potasio, no hay demasiado margen de variación para estar teniendo alelos distintos. Pero en proteínas que cumplen otras funciones, hay margen de variación, como estuvimos viendo, casos de pigmentos, formas, digamos, algunos factores de desarrollo que van a determinar diferencias en tamaño, formas, etc. Si bien el 25% de los genes en la especie humana tienen variantes alélicas a nivel proteico, se calcula que en un individuo en particular solamente el 7% de los genes van a estar en heterocigosis, es decir, que un individuo en particular va a tener variantes alélicas distintas en aproximadamente el 7% de sus genes. ¿Cómo se produce entonces esta variación? Ya estuvimos hablando un poquito de mutaciones, dijimos que puede haber mutaciones que abarquen solamente un nucleótido y que produzcan cambios pequeños y que pueden haber mutaciones que abarquen regiones de todo un cromosoma. Entonces los voy a dejar como repaso con el videíto de mutaciones que ya vieron y luego seguimos en esta clase. But the true genius is the one who gets someone else to try out his invention for him.